Muy buenas. A continuación nosotros vamos a conversar sobre los enfoques de la investigación social. Pero más allá de definirlos como técnicas, queremos abordarlos como decisiones epistemológicas. Porque resulta y pasa que investigar no es aplicar una receta, sino decidir desde qué lógica vamos a leer y analizar la realidad de nuestra sociedad. Y eso es clave para nuestro problema de deserción escolar en San Francisco. Hola a todos. Bueno, primero que todo sí exactamente porque pues dependiendo como tal del enfoque que nosotros elijamos, cambia completamente lo que entendemos por una realidad o también puede ser como por la parte de la evidencia y por la explicación. Entonces pues vendría siendo no solo una cuestión de tal metodológica, sino que también viene a ser una cuestión conceptual. En esta parte, pues como tal, el enfoque cuantitativo pues se consolida con el positivismo, que plantea pues la realidad social que puede estudiarse pues de una manera objetiva, casi como si fuera un fenómeno más bien natural. En esta parte, pues en algunos textos como tal de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, lo explica desde un enfoque pues que trabaja con variables medibles, también tiene hipótesis y que estas pues pueden ser verificables empíricamente. Aquí en esta parte la lógica es la verificación. Si yo lo planteo que bajo el ingreso económico causa deserción, debo demostrarlo de una forma estadística. Con respecto al enfoque cualitativo, este surge precisamente como una crítica a esa reducción, ya que parte de que la realidad social no es algo externo y fijo, sino una construcción de diferentes significados. Entonces ya no se pregunta solamente cuándo ocurre algo, sino qué significa para los sujetos que están siendo afectados por ese algo. Es aquí donde el conocimiento no es solo una explicación causal, sino una comprensión racional de las cosas que pasan y lo que significa para las personas que experimentan eso. Y eso cambia completamente el papel del investigador. Ya no es un observador distante, sino un intérprete que dialoga con los actores sociales directamente. Es decir, la evidencia no es un número, sino un relato, una experiencia o una construcción simbólica. Acá cuando nosotros pues hablamos primero que todo como un enfoque mixto, aparece pues que reconocemos como tal que la realidad social es demasiado compleja también para la parte de leerse desde una sola lógica. Es por eso, pero también debemos tener en cuenta que como advierte Abello, no se trata pues como tal de mezclar por mezclar, sino de tener también una coherencia epistemológica, porque si uno pues formula una hipótesis y pregunta sin claridad, puede fracturar el objeto como tal que nosotros venimos estudiando. Eso quiere decir que el enfoque mixto exige mayor rigor, no menos rigor que los demás, porque pues como tal este implica articular dos racionalidades distintas. Bueno, con respecto al punto 3, la aplicación del problema. Pues en nuestro caso, el problema es la deserción escolar en San Francisco, un contexto donde existen economías ilícitas que ofrecen ingresos inmediatos. Bueno, entonces si lo miramos desde un enfoque cuantitativo, podríamos plantear una hipótesis como existe la correlación entre el nivel de ingreso y el nivel de deserción, y pues eso sería totalmente válido si nuestro objetivo fuera medir magnitud y establecer relaciones estadísticas. Pero nuestro planteamiento inicial no se quedó solo en un ámbito económico, no. Nosotros hablamos de una tensión entre el modelo educativo formal y la estructura socioeconómica del territorio. Es decir, esto implica que la deserción no es solo la falta de dinero, sino también crisis del sentido común. Entonces, nosotros si abordamos desde un ámbito cualitativo, la pregunta cambia, porque sería, ¿qué significa para un joven seguir estudiando cuando el entorno le ofrece reconocimiento e ingresos inmediatos por fuera de la legalidad? Ahí el foco ya no es la correlación, sino la construcción de identidad y el proyecto de vida. Entonces,
Eso transforma la manera en la cual entendemos el problema. La deserción ya deja de ser un dato y se convierte en una experiencia social situada. Con respecto al enfoque mixto, también sería pues pertinente, si quisiéramos, por ejemplo, diseñar una política pública. Porque primero podríamos identificar dónde hay mayor deserción y luego comprender por qué ocurren estas deserciones. Sin embargo, en nuestro ejercicio académico, pues nosotros creemos que sería incoherente decir que nuestro eje es comprender los sentidos y luego centrarnos en probar hipótesis con respecto pues a la economía. Eso ya sería como cambiar la lógica del objetivo que nosotros configuramos para la actividad 1. Entonces, antes de aplicar los enfoques, queremos retomar brevemente el problema que configuramos en la actividad 1, en el cual pues identificamos la deserción escolar en jóvenes de San Francisco. Esto vinculado pues a contextos de vulnerabilidad y economías ilícitas. No lo entendimos como un simple no quieren estudiar, sino lo entendimos como el resultado de una tensión estructural entre la escuela y una economía que ofrece ingresos inmediatos. Lo consideramos un problema de investigación social porque pues no es un hecho aislado, sino un fenómeno que involucra factores estructurales, instituciones y también pues el ámbito cultural del entorno. Además también afecta trayectorias de vida, reproduce desigualdades y expresa un conflicto entre la legalidad, la educación y el proyecto de vida de cada joven persona. Por eso requiere un análisis sistémico y no una aplicación y no una explicación del sentido común. Ya para ir finalizando, nosotros consideramos que el enfoque cualitativo es el más pertinente para nuestra problemática, porque nuestro interés principal es comprender el conflicto que hay entre la escuela, economía y la construcción de un sentido común. Entonces, nosotros no negamos los datos estadísticos ya que son importantes, pero en este caso el núcleo del problema no es solo la magnitud del fenómeno, sino el significado social que tiene ésta. Y si el problema es de sentido, la lógica más coherente es la comprensión. Entonces, pues nada más, gracias.